Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java. En este video vamos a resolver el ejercicio número 5 del bloque de programación orientada a objetos y nos pide lo siguiente. Nos dice diseñar un programa para trabajar con triángulos isósceles. Hasta aquí. ¿Qué cosas son triángulos isósceles? Bueno, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y luego tiene la base. Continuemos. Para ello me dice defina los atributos necesarios que se requieren. Como es un triángulo isósceles, basta con que yo defina dos atributos, la base y uno de los lados, ya que recuerda que son dos lados que se repiten, entonces basta con poner un lado y la base del triángulo. Además, me dice proporcione métodos de consulta, un método constructor e implemente métodos para calcular el perímetro y el área del triángulo isósceles. Y después de eso me dice además implementar un método que a partir de un arreglo de triángulos devuelva el área del triángulo de mayor superficie. Bien, se puede ver un problema bastante extenso y tú dirás, no, qué complicado, pero la verdad es que es bastante sencillo si vamos paso por paso haciendo todo lo que nos pide el ejercicio. Primero, vamos a hacer un pequeño diagrama de clases, como ves, sencillo. He declarado a mi clase de nombre triángulo isósceles porque solamente vamos a trabajar con triángulos de ese tipo y he puesto aquí dos atributos, los esenciales y por supuesto de tipo privado. Primero la base y el lado, a ambos los he puesto de tipo double. Bien, y en métodos vamos a obtener el primero el constructor, triángulo isósceles, pasándole o inicializando ya los dos atributos. Vamos a tener el método para obtener el perímetro, también que va a retornar un double, para obtener el área, que también va a retornar un double, y por último, mostrar datos. Bien, este no va a retornar un double, va a retornar un string, sino que al momento de poner la diapositiva me equivoqué. Bien, esto retorna un string. Recuerda, ya lo habíamos visto en videos anteriores. Simplemente vamos a mostrar los datos del último, lo que nos pide el ejercicio, que en este caso es mostrar el triángulo que tiene mayor superficie. En eso retorna un string al final. Ok, entonces una vez que sabemos lo que tenemos que hacer, vamos hacia NetBeans para comenzar a codificar este ejercicio. Bien, una vez aquí en NetBeans, lo que vamos a poner al inicio, como ves he creado mi clase triángulo isósceles, y lo que vamos a poner aquí serán los atributos. Primero, vamos a necesitar la base del triángulo, bien, double base, y además también vamos a necesitar el lado del triángulo. Basta con uno, como es un triángulo que tiene dos lados iguales, basta con poner un lado. Bien, ya tenemos la base y el lado del triángulo, ambos datos de tipo double. Ahora vamos a inicializar el constructor. Clic derecho, insertamos el código y le decimos que el constructor me lo inicie con ambos atributos. Bien, como ves la base y el lado, ya tenemos el constructor. Ahora sí, vamos a crear otro método. Aquí como ves me dice necesito, aparte del constructor, implementar un método para calcular el perímetro y el área del triángulo isósceles. Así que vamos a crear aquí un método público que me va a retornar un double y que se va a llamar obtener perímetro. Muy bien, no va a tener parámetros. ¿Y qué voy a hacer exactamente en este método? Vamos a crear aquí una variable de tipo double que se va a llamar perímetro. Y vamos a obtener el perímetro de un triángulo isósceles. ¿Y cómo? Mira, acá tengo una pequeña fórmula. Como ves, este es un triángulo isósceles. Dos lados son iguales y aparte la base. Entonces, el perímetro, recuerda que es la suma de todo el contorno de la figura. Por lo tanto, será igual a 2 por lado, ya que son dos lados que se repiten, pero solamente vamos a introducir uno. 2 por el lado más la base. Entonces, sencillo. 2 por el lado más la base. Muy bien. Y por último, un return perímetro. Bien, bien, bien. Ya tenemos ahí y hemos obtenido el perímetro. Ahora sí, vamos a crear otro método que también va a retornar un double y este se va a llamar obtener área. Bien, vamos a obtener área, también vamos a crear una variable double aquí, le vamos a poner de nombre área. Y ahora sí, ¿cómo es que nosotros sacamos el área de un triángulo isósceles? Sencillo, acá tengo otra fórmula, como ves. Esta B significa la base y esta A significa el lado. Como ves, me dice, donde A es uno de los dos lados iguales. Y por supuesto, el B sería la base. Ok, entonces, el área va a ser igual a ¿qué? A la base primero. Base, vamos a poner aquí, así, para ir separando todo esto. Recuerda, va entre dos. Bien, vamos a poner todo esto como un bloque que va a ir dentro de los paréntesis que acabo de crear. Y todo eso entre dos. Ok, primero va a ser la base. Base por la raíz cuadrada de algo, ¿verdad? Así que vamos a poner aquí base por la raíz cuadrada. ¿Y cómo sacábamos la raíz cuadrada? Aquí en Java. ¿Recuerdas que lo habíamos visto en los primeros videos del curso? Vamos a utilizar la clase math. Math.sqrt. Bien, buscamos aquí sqrt. Y como ves en este sqrt necesitamos meter un double. Es por eso que yo he utilizado datos en este ejercicio de tipo double y ya no float. Bien, double, sqrt.
Ahora, ¿de qué le vamos a sacar la raíz cuadrada? Le vamos a sacar la raíz cuadrada de todo esto, como ves. Aquí viene primero a al cuadrado, que sería lo mismo lado por lado. Bien, aquí. Lado por lado. Y este lado por lado menos la base al cuadrado entre 4. Bien, vamos a poner aquí. La base al cuadrado, que sería lo mismo, base por base. Y todo esto entre 4. Y bien, ya habríamos puesto toda esta ecuación para sacar el área aquí mismo. Como ves, ya tenemos el área. Por lo tanto, vamos a poner acá un return área. Bien. Ok, ya tenemos, se podría decir, casi todos los métodos. Me falta simplemente uno. Vamos a poner public string y este se va a llamar mostrar datos. Ya que al final el ejercicio me pide que yo debo implementar un método que a partir de un arreglo de triángulos devuelve el área del triángulo de mayor superficie. Entonces vamos a implementar un método para mostrar los datos de ese triángulo de mayor superficie. Vamos a poner acá un return y le vamos a imprimir los datos que tenemos del triángulo isósceles. La base, el lado. Bien, primero mostramos la base. Ahora vamos a mostrar el lado del triángulo, lado. Ahora también podemos mostrar lo que es el perímetro, porque ya lo tenemos. Bien, el perímetro. Y ya me salté aquí, el perímetro va a ser igual a obtener perímetro. Y por último, el área. Bien, el área va a ser igual a obtener área. Acá está. Muy bien, vamos a guiarnos donde se quedó aquí. Bien, ponemos el más para concatenar y damos un salto de línea. Y listo, ya tendríamos todo nuestro método para mostrar los datos al usuario. Y bien, ahora sí ya tenemos toda nuestra clase triángulo isósceles completa con todos sus atributos y métodos listos. Vamos hacia otra clase llamada como es principal, en la cual ya he puesto el escáner porque vamos a tener que pedir bastantes datos. Y vamos a definir aquí las variables base y lado, bien, que le vamos a pedir al usuario para cada triángulo. Pero antes de pedir la base y el lado, me dice que necesito diseñar un programa para trabajar con triángulos isósceles. Igual que en los videos anteriores, no sé cuántos triángulos habrá, por lo tanto voy a poner aquí número de triángulos. Bien, y entonces voy a pedirle al usuario al inicio nada más que me digite el número de triángulos. Bien, digite el número de triángulos a trabajar. Bien, o a ingresar. ¿Cuántos triángulos va a ingresar? Sencillo, vamos a guardarlo dentro del número de triángulos. Y esto de acá va a ser igual a entrada.netsIn. Bien, bien, bien. Ahora que ya sabemos cuántos triángulos exactamente van a haber, podemos crearlos, ¿bien? Podemos crear los objetos de la clase triángulo isósceles. Bien, y vamos a ponerle un nombre que te parece triángulos. Y definimos ya el símbolo de los corchetes porque esto es un arreglo de objetos. Y le decimos cuántos queremos crear. Bien, triángulo isósceles. Y le decimos, ¿sabes qué? Quiero tantos números de triángulos como el usuario lo decida. Bien, ya he creado bastantes objetos, n objetos dependiendo de cuántos quería el usuario. Ahora sí, vamos a rellenarlo con un for. Bien, desde que hice igual a 0 hasta que hice a menor al número de elementos que tiene mi arreglo triángulos y más. Bien, y aquí dentro vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner digite, bien, digite los valores para el triángulo, para tal triángulo, bien, para el triángulo y lo concatenamos con el iterador de i. Bien, y más 1 y listo. Ahora sí, vamos a guardar aquí. Lo primero que vamos a pedirle al usuario que nos introduzca será la base. ¿Ok? Vamos a pedirle aquí digite o introduzca la base. Introduzca la base. Bien, y lo vamos a guardar dentro de base, que será igual a entrada.nextDouble, porque este es un dato de tipo doble. Bien, y después vamos a pedirle que nos introduzca, bien, introduzca el lado. Bien, introduzca la base y introduzca el lado del triángulo. Lo guardamos con lado entrada.nextDouble. Bien, y vamos a quitarle estos saltos de línea. Bien, vamos a quitarle estos saltos de línea. Y aquí me está saliendo un pequeño error porque, bueno, esto es punto y coma, yo le había puesto 2 puntos. Bien, ya he pedido la base y el lado para cada triángulo. Recuerda que este bucle va a ir iterando, por lo tanto yo necesito almacenar ya los datos de cada uno de los objetos que voy poniendo. Así que simplemente vamos a poner acá triángulos con el iterador. Así que ponemos triángulo, bien, triángulo isósceles y lo rellenamos con lo que es la base y el lado. Bien. Ya tenemos, como ves, los datos de todos los triángulos almacenados. Genial. Ahora, aquí tenemos dos opciones.
necesitamos imprimir el área y el perímetro de cada triángulo isósceles que vamos introduciendo. Por supuesto, si no, por las puras estaríamos haciendo todo este programa. Bien, como necesitamos el área y el perímetro, podemos hacer dos cosas. O creamos otro for, es decir, primero pedimos todos los datos de todos los triángulos y después en otro for mostramos todas las áreas y todos los perímetros, que ese es un caso, o el otro caso es que conforme vayamos introduciendo cada triángulo, se muestre ahí mismo seguido lo que es el perímetro y el área. Yo lo voy a hacer así, pero tú también puedes hacerlo de la otra forma. Bien, en este caso voy a decirle aquí, que simplemente vamos a poner aquí un salto de línea y voy a decir que el perímetro del triángulo es, y voy a imprimir aquí con triángulos, bien, triángulos y punto, obtener perímetro. Muy bien. Y después voy a poner el área, bien, el área del triángulo es, y aquí voy a concatenar con lo que es triángulos, sub i, punto, obtener el área. Listo. Como ves, estoy imprimiendo el perímetro y el área cada vez que se introduzca un nuevo triángulo, pero tú, por supuesto, como te acabo de decir, puedes hacerlo en otro foro, no hay ningún problema. Bien, bien, bien. Hasta ahí genial, ya tenemos casi todo el ejercicio resuelto. Como ves, nos decía que teníamos que entregarle el perímetro y el área de cada triángulo. Y ahora me dice, además, implementar un método a partir de un arreglo de triángulos, este arreglo de triángulos ya lo tenemos, que me devuelva el área del triángulo de mayor superficie. Bien, vamos a implementar un método aquí en esta clase principal. Este método va a ser de tipo estático, bien, public static. Yo lo voy a denominar, a ver, va a retornar un double, bien, no va a retornar un índice, porque acá recuerda que me dice que debe retornarme el área, y el área es un dato de tipo double. Así que double, voy a poner acá, área, o mayor área mejor, mayor área. Bien, lo que yo le voy a enviar a este método será todo mi arreglo de objetos que tengo. Por lo tanto, mis objetos son de tipo triángulo isósceles. Bien, y yo voy a poner acá el objeto que le estoy enviando, que son triángulos. Muy bien. Ahora sí, vamos a crear aquí primero un double que se llame área. Muy bien. Y al inicio nada más vamos a poner aquí que el área va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la primera área del primer triángulo que hayamos almacenado. Para lo cual vamos a poner acá la clase triángulos con el índice sub 0, punto, obtener el área. Bien, vamos a obtener el área de dicho triángulo y ahora sí vamos a recorrer los demás para comprobar si esa es la mayor área. Vamos a empezar desde 1 ya porque el 0 ya lo tenemos almacenado aquí en área hasta que el i sea menor a la cantidad de elementos que tiene este arreglo de objetos. Triángulos.length, luego y más. Listo, vamos a poner con un condicional lo siguiente. Mira, si el triángulo, bien, si el área de los triángulos en el que vamos, obtener área, es mayor al área que ya tenemos almacenada, bueno, pues entonces el área cambia y ahora sería igual al nuevo área que hayamos encontrado. Bien, copiamos y pegamos y esto es un método. Listo, al final tendríamos que retornar el área. Bien, es prácticamente lo mismo que habíamos hecho con ejercicios anteriores, solamente que ahí devolvíamos el índice, ¿verdad? Bueno, ahora estamos devolviendo el área. Y esto es como calcular el mayor elemento de un arreglo. Es lo mismo. Así que al final simplemente tendríamos que poner el área, vamos a poner con un salto de línea, el área de mayor superficie, ¿bien? El área del triángulo de mayor superficie es, y pues simplemente ponemos aquí lo que es el nombre de mi método estático que hemos creado, que se llamaba mayor área. Entonces vamos a poner por aquí mayor área, bien, mayor área. Y listo, le enviamos los triángulos y este ya me retornaría lo que es el área del triángulo que tiene mayor superficie. Bien, bien, bien. Como ves, esto era lo que me pedía el ejercicio. Me pedía devolver el área del triángulo de mayor superficie y yo aquí había creado un método llamado mostrar datos, ¿verdad? Y en este caso pues ya no estoy utilizando este método mostrar datos, lo podemos eliminar, sino que este método mostrar datos lo iba a utilizar porque yo pensé que iba a devolver un índice. Como ves aquí, al igual que en ejercicios pasados, pensé que iba a devolver un índice y al momento de estar leyendo nuevamente el ejercicio aquí me dice devuelve el área, no un índice. Entonces simplemente pues estamos poniendo por las puras el mostrar datos, ¿bien? Aquí me dice que devuelva directamente el área. Eso es lo que estoy haciendo, tal como me lo pide el ejercicio. No hay nada más que decir. Bien, vamos a ejecutar esto a ver qué tal nos ha quedado.
Y como ves acaba de ejecutar y me dice digita el número de triángulos a ingresar. ¿Qué te parece si le ponemos 3 triángulos? Bien, y me dice digite los valores para el triángulo número 1. Bien, ahora en introduzca la base vamos a ponerle de base, ¿qué te parece? 3 centímetros. Bien, y de lado vamos a ponerle 2. Como ves me sale que el perímetro del triángulo es 7.0. Bien, y aquí en el área del triángulo me sale que es 1.98. Genial. Y por supuesto aquí me imprime el perímetro y el área directamente después de haber introducido los datos del triángulo porque lo he puesto en el mismo for. Pero como te había dicho, tú puedes imprimirlo en otro for si lo deseas, primero almacenando los datos y después mostrando los resultados. Bien, como ves, avanza en el programa y ahora me dice que digite los valores para el triángulo 2. Bien, ahora sí, en este triángulo 2, primero la base vamos a ponerle 10 y ahora el lado que valga, a ver, un dato mayor, 43.17 supongamos. Y me dice que el perímetro del triángulo es 96.34 y el área del triángulo es 214.39. Bien, como ves, se extendió, es un triángulo mayor. Ahora, en los valores para el triángulo número 3, vamos a ponerle, a ver, 5 para la base y 4 para el lado. Bueno, entonces me sale que el perímetro del triángulo es 13 y el área del triángulo es 7.8. Bien, ya tenemos los valores para los 3 triángulos, me ha sacado tanto el perímetro como el área para cada uno de ellos. Y además, en el método que le habíamos puesto aquí, me ha obtenido, dice, el área del triángulo de mayor superficie es por supuesto esta, 214 y pico, que fue el área del segundo triángulo. Como ves, me ha recorrido todos los triángulos que tenía y me está mostrando el área de mayor superficie. Bien, bien. Ya tenemos este ejercicio número 5 resuelto. Como es bastante chévere, me ha gustado resolverlo. Ahora, el ejercicio número 6 te lo voy a dejar a ti para que puedas resolverlo. Te lo voy a dejar antes de finalizar este video. Y además recuerda que si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Nos vemos en el próximo video del curso de Java. Hasta luego.